Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shabbat Shalom para todos mis hermanos, el Señor los bendiga. Bienvenidos a la segunda parte del estudio que iniciamos esta mañana, titulado Un verdadero líder. eh, un verdadero líder, correspondiente a un tema que extraemos de la parashá Finjas, eh, que está en el capítulo 25 hasta el capítulo 29 del libro de Números. Esta mañana nos detuvimos a revisar la historia de un hombre llamado Finjas o Finés, que aparece en otras traducciones. Un nieto de Aarón por la línea de Eleazar, quien demostró un carácter especial y diferente en la etapa en la que se presenta la historia, y esto le permitió que el Señor le afirmara su linaje en el sacerdocio eh, del pueblo. Fue una historia bastante interesante, y pudimos extraer digamos que un conocimiento importante sobre el carácter del Señor y el carácter nuestro que debe haber a la hora de tomar decisiones y de elegir qué será lo que el Señor prefiere sobre una persona que tiene que decidir qué será lo que querrá el Señor. ¿Será que Él espera que dilatemos las cosas, que mantengamos una duda constante, o preferirá Él que avancemos, que hagamos lo que tenemos que hacer en el momento que se deben hacer las cosas, siempre y cuando esa sea su voluntad, ¿no? Y bueno, se hablaron muchas cosas, pero sacando un poquito del contexto de la historia, simplemente destacando como las virtudes de un verdadero líder que aprendimos de Finjas, es esa, ¿no? Tomar decisiones que otros quizás no tomen, pero que sean a favor del pueblo, a favor de una comunidad, a favor de la mayoría, siempre y cuando sea la voluntad del Señor. Que sea tomar decisiones difíciles, pues requiere de valentía, requiere de ánimo pronto y de fe. Entonces, ahí se fue la historia de la mañana. En esta tarde vamos a hablar de otro personaje llamado Josué. Así que vamos a orar y vamos a arrancar. Padre bueno, te doy gracias por permitirnos acercar delante de ti una vez más, Señor, y por el estudio que presentamos. Usa mi boca, Señor, y dame sabiduría para hablar, por favor. Que mis hermanos también tengan sabiduría para oír y todos tengamos sabiduría para hacer. Que esté en nuestro deseo, en nuestro corazón, que esté en nuestro espíritu el obedecerte con fidelidad. Por favor, Padre, gracias te doy porque tú eres bueno, Señor, y porque sustentas a tu pueblo en el nombre de Yeshua. Amén. Esta mañana todo eso lo leímos del capítulo 25. Capítulo 25 del libro de Números. Un segundito y hablo aquí. Listo, Números 25. La parashá comprende desde el 25 hasta el 29. Así que es un poquito larga, pero hay varios temas que no vamos a trabajar realmente. En el 26 se va a hablar del censo que se hizo posterior a la mortandad que hubo. Porque el pecado, la transgresión que hubo en Israel, que el que no sepa de qué estoy hablando, le invito a que vea la primera parte de este estudio. Pero el pecado que se presentó, que el pueblo presentó delante del Señor, trajo una gran mortandad, que se detuvo cuando Finjas pues hizo lo que tenía que hacer. En el 26 se hace el conteo, ¿no? Se hace el censo de esto. Dice, aconteció después de la mortandad que el Señor habla a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, contaréis el pueblo de 20 años arriba como mandó el Señor a Moisés, a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Y bueno, ahí empieza a hablar del censo. La verdad que es un capítulo donde se va a hablar del conteo y de la cantidad que hubo digamos que por tribus. Así que les voy a compartir de esos datos, y digamos que la información
así en conclusiva de este conteo. Lo primero que hay que notar, eso sería bueno que si tienen sus Biblias ahí escriban en lápiz o con colorcito como quieran los números del censo que se hace en este texto para que puedan, digamos, que sacar sus cálculos y sus cuentas. El caso es que en este capítulo se va a hablar de la familia de Israel en varias ocasiones. El tema de familia. Y se va a hablar de un censo comparativo de un primero a uno segundo. ¿Cuál fue el primer censo? El primer censo es el que se hace después de la salida de la tierra de Egipto. Cuando ellos llegan a la tierra, al desierto, ¿no? Empiezan a cruzar, el Señor les pide un primer censo. En ese primer censo, que lo vimos ya en otras parashot, en otros pasajes, nos da una cuenta de unos 603,000 personas. 603,000 personas. Pero en este segundo censo, cuando tú sumas todo lo que aparece en el capítulo 26, habla de 601,000 personas. Abriendo una diferencia negativa de 1,800 personas, no es realmente algo muy, digamos que significativo. Casi que como entraron, salieron, podría pensarse. Sin embargo, sí podemos concluir muchas cosas interesantes. La primera es, ¿cómo es posible que después de 40 años, entren a un lugar 600,000 personas y salgan menos de esas, teniendo en cuenta que que en ese momento, digamos que la tasa demográfica o de natalidad era muy alta? Calcule que en 40 años es una generación es una generación, y de una generación a otra, en esa época, podrían haber nacido por lo menos unas 3, 4 personas por familia. Es decir, era para que el pueblo hubiese tenido un crecimiento exponencial por lo menos del doble. Era para que el pueblo se hubiese doblado por lo menos. ¿Por qué es esto posible? Porque cuando vemos la tasa de crecimiento de las diferentes tribus, sí, en algunas pasó. Por ejemplo, de Rubén hubo una diferencia de 2,700 personas negativo, teniendo en cuenta que Rubén pecó en la rebelión de Coré. Bueno, hubo muerte, por lo menos hay pasajes donde nos describen en qué momento habría muerte allí. Simeón tuvo una diferencia de 37,000 personas. O sea, habiendo salido de Egipto 59,000, en el segundo censo se hablan de 22,000. Más de la mitad de la tribu de Simeón murió. ¿En qué momento? En este censo. En el censo que se da por la fornicación con las madianitas. De tal manera que la tribu más afectada en ese momento, la que más involucró con las madianitas, fueron los de Simeón. 37,000, la diferencia negativa. Es decir, en vez de haber crecido, decreció, pero a la mitad. Eso es algo gravísimo. Gad también tuvo una negativa de 5,000 personas. Judá aumentó en 1,900. Isaacar aumentó en 9,900. Zabulón en 3,100. Manasés en 20,500. Es decir que Manasés, habiendo salido con 32,200, al final el segundo censo tuvo 52,700. Esto equivale a un 63,7%. Un 63% creció Manasés. Un 63. De 32,000 pasó a 52,000. Es decir que casi dobló la cantidad de personas que salieron de Egipto. Es un dato muy, pero muy positivo. De resto, Efraín, menos 8,000. Benjamín, 10,000 personas de más. Dan 1,700 de más, a ser 11,000 de más. Y Neftalí, 8,000 de menos. Es decir, cuando saca los promedios, fue realmente un cambio negativo de 1,800 personas menos. Salieron 603,000 y al final se contaron 601,000. ¿Listo? Si todos hubiesen tenido la tasa de Manasés de un 60% más o menos de aumento en esos años, que se calculan unos 38, 40 años del primer censo al segundo censo, estaríamos hablando no de un pueblo de 600,000 personas, 601,000, sino estaríamos hablando más o menos un pueblo de 980,000 personas, solamente contando esos hombres.
Es lo que se pudo haber pasado si todas las tribus hubiesen tenido un crecimiento parecido al de Manasés. Pero la verdad es que todas tuvieron, no hubo crecimiento. Cuando analizas, salen 603.000 y terminan 601.000. Pues es casi que lo mismo, ¿no? Lo que nos hace pensar en que literalmente cuando el Señor dice no entrarán ustedes sino sus hijos, hacía referencia casi que a un reemplazo, ¿no? A un reemplazo, un pueblo no pudo entrar, entra otro, es el mismo pueblo, pero no entran los que pecaron, no entraron los de la rebelión, entraron los que recibieron el juicio de muerte. Sin embargo, no muere el pueblo, sino que entran sus generaciones. 600 y entran 600. Es algo muy interesante de notar y de hacer saber que después de 40 años en el desierto, el Señor dijo que moriría esa generación, pero que entrarían sus hijos. Y tal cual pasó. Murió una generación equivalente al número de personas que ingresaron y entró a la tierra prometida una generación completamente nueva, equivalente a los que salieron de Egipto. Es algo eh, extraño, ¿no? Particular. El Señor mantuvo la balanza siempre en el número de personas, digamos que equilibrada. Uy, pero está... Ah, ok. Claro. Yo como así que no me oyen. Em, Listo, entonces. En ese capítulo se habla de eso y se ordena la repartición de la tierra una vez que ingresen. Se habla también del censo de Leví y en el versículo 12 se habla del sucesor de Moisés. En ese pasaje nos vamos a centrar en esta segunda parte. Y vamos a esa parte entonces. Dice en el versículo 12, en el capítulo 27, versículo 12 del libro de Números. Yahweh dijo a Moisés: sube a este monte Abarim, verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Kadesh en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés al Señor diciendo: ponga Yahweh, Elohim de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos, que entre delante de ellos, que los saque, que los introduzca, para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. Y Yahweh dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, le consultará por el juicio del Urim delante de Yahweh, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Yahweh le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar, de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Yahweh había mandado por mano de Moisés. Listo. Moisés sucedido por Josué. ¿Cómo se da esta sucesión? El Señor le dice a Moisés: tú no puedes entrar a la tierra prometida tampoco. Esto es algo increíble de asimilar. ¿Por qué el Señor no permitiría que Moisés, un hombre tan fiel y tan recto delante de él, no pudiese entrar a la tierra prometida? Y aquí dice: porque tú no santificaste mi nombre en las aguas de la rencilla, en ojos de ellos. Yo creo que ese pasaje lo estudiamos hace unos dos, ah, digamos que enseñanzas atrás. Eh, y en ese pasaje, este es en el capítulo, a ver, denme un segundito, se lo podemos ver. En Deuteronomio 3:23 hace mención de esto. Allí también se habla de Moisés. Dice: oré al Señor en aquel tiempo diciendo: Señor, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa,
Porque ¿qué Dios hay grande en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Yahweh se había enojado contra mí a causa de ustedes, por lo cual no me escuchó, y me dijo Yahweh, basta, no me hables más del asunto. Sube a la cumbre del Pisga, alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Mandarás a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Eh, el Señor no le permite ingresar, no le permite ingresar. Y como dice aquí en el pasaje de la rencilla de las aguas, fue cuando el pueblo le pide agua a Moisés. Moisés estaba cansado porque el pueblo no quiso entrar a tomar la tierra prometida. Entonces, en su molestia, cuando el Señor le dice, ve y háblale a la roca, él cogió y golpeó la roca y le dijo, tomen agua, ustedes quieren agua, pues tomen todo el agua que quieran. Generación rebelde, algo así les dice Moisés en su molestia. Y pues bueno, ahí de una vez el Señor se las canta, le dice, Moisés, como tú no me santificaste, ni Aarón, delante del pueblo, entonces no van a entrar a la tierra prometida. Y es muy, pareciera como exagerado el Señor con ese castigo, ¿no? Que Moisés por 40 años en el desierto, moviendo a un pueblo difícil y rebelde, y al final dice, pero tú tampoco entras, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque un día tú no me santificaste. Pues esto va más allá del, digamos que, del por qué el Señor no le perdona esto a Moisés. Y tiene que ver es con la razón de por qué Moisés no podía llevar el pueblo hasta la tierra prometida. Aquí hay una transición de un mandato de uno al de otro, ¿cierto? De dos personajes, digámoslo así. De un Moisés a un Josué. Y ese traspaso de autoridad o esa importancia, esa relevancia de los dos varones tenía que estar en la historia. O sea, es parte de la historia. Moisés simplemente no podía. Porque ¿qué manifestó Moisés en todo el tiempo que estuvo caminando con el pueblo en el desierto? ¿Qué era lo que Moisés le decía al Señor? ¿Pero qué decía Moisés al Señor? Él todo el tiempo intercedió por el pueblo. Pero Moisés no podía hacer que el pueblo entrara. O sea, Moisés por más de que intercedió por el pueblo y les enseñó el camino justo del Altísimo, no pudo. No podía. Porque, ¿quién puede? ¿Acaso de nosotros, tú tienes algún amigo, algún hermano, algún familiar que quieras que conozca del Señor y le has insistido y no pasa nada? Y antes como que se burlan de ti o te dan la espalda o simplemente te ignoran. Pues ahora calcula hacer eso a unas cuantas millones de personas. No es nada fácil la tarea que tenía Moisés. Y más bien era imposible que él, como humano, pudiese llevar la nación de un punto a un punto B en lo que respecta de la aprobación con Dios. Lo que sí podía hacer Moisés era enseñar e instruir el camino de verdad. Y eso lo hizo completamente. Moisés se encargó de incluso dejar escrito, dejar copias de todo lo que se dijo. Lo que hace que podamos calificar su trabajo como excelente. Es decir, se encargó de dejar el testimonio escrito de las palabras dichas. Pero eso no convierte a nadie. El hecho de que tú tengas una Biblia en la casa, no pasa nada con eso. El hecho de que la tengas abierta, lo más de hermosa, que le pases un limpiador de polvo. El hecho de que la tengas allí en una librería muy bonita y no permitas que nada ni la toque. Que mejor dicho, que pasó el gato, que le tienes una trampa de gatos encima para que ni el gatico se le pare encima, mejor dicho, la super cuidas. Eso no va a hacer absolutamente ninguna diferencia en el cambio de tu vida. Es decir, el conocer el camino solamente te da la oportunidad de elegirlo. Pero el conocer no te hace haber ganado. El conocer, mejor dicho, el saber cómo llegar a la costa no me hace estar en la costa. Me hace simplemente saber cómo llegar a la costa. Pero no estoy allá.
El conocer la escritura te hace conocer cómo llegar a Dios, pero no te hace estar allá. La única manera de llegar a Dios es andar el camino. Es andar el camino. Moisés enseñó el camino, pero no pudo llevar al pueblo a su destino. Porque él mismo, siendo hombre, se cansó, se agotó y se desesperó se fatigó por una nación tan difícil. Así que el Señor le dice a Moisés, veámoslo de otra manera. Moisés, descansa, descansa. Porque el Señor no mató a Moisés en juicio, hay que tener eso claro. No lo contó como un pecador ni lo mató en un juicio, sino simplemente desde el momento que Moisés pecó le dice, Moisés, no vas a entrar tú. Tú no puedes entrar al pueblo. Otro lo va a entrar por ti. En cierta manera es como quitarle una carga a Moisés, pero también para otro puede verlo y decir, uy, es que no le deja entrar a la tierra prometida. Moisés no tenía que llevar al pueblo a la tierra prometida. Moisés tenía que poner al pueblo a las puertas de la tierra prometida. Ese era su propósito. Llevarlo hasta la puerta de la tierra prometida, pero entrar a poseerla dependía del pueblo. Porque cuando Moisés lleva por primera vez el pueblo a la tierra prometida, a las puertas que hizo el pueblo, decidió no entrar. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijeron? Esas tierras de gigantes nos van a matar, nos van a comer como a langosta, nos van a pisotear. No hubo fe en ninguno para cruzar. Moisés los llevó hasta allá, pero no cruzaron. Entonces, ¿qué pasaría una segunda vez? Pues Moisés simplemente era un hombre. El Señor decide que Moisés no debía vivir esa etapa también. También veamos desde el punto de vista lo desgastado que estaría Moisés, porque entrar a la tierra prometida no era todo. Ahora faltaba conquistarla, entrar en guerras, eh, tomarla, poseerla, y todo eso tomó mucho tiempo. Y claro que se trata de entender la escritura, de justificar y entender la voluntad del Señor. Moisés cumplió muy bien su trabajo para llevar hasta ahí el pueblo, pero su molestia ya hacía ver lo desgastado que estaba Moisés. El Señor le dice, pues, ¿sabes qué? Pues no te voy a dejar esa tarea a ti. Así que se suscita a otro. ¿Quién es ese otro? A Josué. Aquí Aarón y María también ya habían muerto. Aquí le está diciendo el Señor, pues escoge a alguien para que te suceda. Entonces dice que en el 16, cuando el Señor le dice a Moisés, pues tú no vas a entrar, él le dice, Señor, coloca un varón sobre la congregación. El primer pensamiento o la primera palabra que se menciona aquí, no sé si Moisés le dijo más al Señor, pero lo que se menciona aquí no fue una quejamenta de Padre, ¿y por qué me trajiste hasta acá, Señor? Y me trajiste hasta acá para matarme. Él no se puso a quejarse. Él entendió que estaba bien. Y él sí hace una petición, que de acuerdo a la enseñanza que estamos haciendo hoy de un buen líder, la petición de él fue, no abandones a la congregación. No abandones el grupo. Si me vas a quitar, quítame. Pero deja otro buen líder. Deja otro buen líder. Lo primero que pensó Moisés no fue en sí mismo. Lo primero que pensó fue en los demás. Ese pueblo que con tanto esfuerzo Moisés había llevado hasta ese punto, ahora tenía que entrar. Pero solos, si con Moisés les había costado tanto como fuera ese pueblo solo, ¿no? Sería, mejor dicho, un pueblo sin rey o sin líder o sin guianza es un caos, ¿no? Porque en este caso no estamos hablando de autoritarismo ni nada de esas cosas, estamos hablando de un guía, un líder, alguien que administre los tiempos, el camino, que presente qué se va a hacer. Moisés le dice al Señor, coloca un varón sobre la congregación. Que salga delante de ellos, que los saque a la tierra prometida, que los introduzca, que esté delante de ellos, que sea como un pueblo, perdón, como un pastor para esas ovejas. El 17, no dejes que la congregación sea como ovejas sin pastor. La petición de Moisés fue simple, no fue lo que nosotros estaríamos pensando, ay, pero pobrecito. ¿Cómo que no lo va a entrar a la tierra prometida? Pero es que Dios, ¿cómo es que es así? Moisés lo primero que pensó no fue, pobre de mí, fue, ¿y el pueblo qué? ¿No? ¿Y el pueblo qué? ¿Qué va a pasar con el pueblo? Y el Señor dice, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él.
Este Josué era más joven que Moisés, pero este Josué también había sido parte de esa primera generación, de los que... Este fue justamente los que dieron el buen reporte. Este fue uno de los espías que entró cuando Moisés ordenó que fueran dos espías a la tierra prometida. Josué y Caleb fueron dos varones que dieron un buen reporte. Un buen reporte. Este Josué es uno de esos. Varón que dio un buen reporte. Josué, su nombre es Yehoshua. Y Yehoshua es el nombre, digamos, equivalente o con la misma base que el término Yahshua. Yehoshua y Yahshua significan lo mismo. Significan salvación de Yah, salvación de Dios. Yeshua, salvación de Dios. Así que se presenta un nuevo personaje que por lo menos en esta comparación tiene un equivalente al Mesías. A un Yeshua, a un Yehoshua. ¿Qué es lo que los evangelios y los textos de los apóstoles tanto insisten? ¿Qué es lo que estos con tanto énfasis nos hablan del Mesías? Vamos a ver un pasaje en el libro de Juan, capítulo 1. Sí, nadie es indispensable para hacer la voluntad, para que el Señor cumpla sus propósitos. En Juan 1, el versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él, hablando de Yeshua. Clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué es lo que se dice aquí del Mesías? ¿Que el Mesías que tomamos? Gracia, 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 gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Mesías. Aquí es interesante porque en todo el pasaje no se habla de Moisés ni se habla de la ley, pero de repente el autor de Juan, si es que es el mismo Juan, dice, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. ¿Y por qué tendría que Juan hablar de Moisés en un pasaje en el que ni se menciona? Está hablando de Moisés. Habla de la palabra de Dios que viene al mundo, que se hace carne, que por medio de la cual todos tenemos la oportunidad, la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Habla de ese poder de ser engendrados en el pueblo sin voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Y de repente saca un verso y ahí sigue con otras cosas. Y dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach. Es un pasaje muy interesante porque en el momento que se hace una lectura y tú de repente nombras, pues la ley fue por medio de Moisés, hay una intención. Hay una intención. ¿Cuál sería la intención del autor de este libro? ¿Cuál sería la intención de Juan el apóstol? Decir que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y verdad vinieron por medio de Yeshua. ¿Qué intención tendría decir esto? Dicen que la ley es como un ayo y Yeshua es por quien podemos encontrar salvación. Pero ¿cuál es la intención de Juan de colocar este verso acá? Porque de repente está hablando del Mesías y de repente saca un único verso para decir, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y verdad vinieron por medio de Yeshua. Es sencillo. Es un pasaje que está dirigido a alguien en particular. ¿A quién va dirigido este pasaje? A los judíos. Está hablándole a los judíos. Ustedes que se apoyan en la ley, les estoy diciendo que por medio de la ley, perdón, que por Moisés, digamos que el maestro que hasta ese momento era, digamos, tenido como principal, dice Juan, por medio del vino la ley.
O sea, se nos ha enseñado la instrucción, el camino. Pero la gracia y la verdad han venido por medio de Yeshua. Y aquí quiero destacar este pasaje porque lo que está diciendo Juan es que Moisés y Yeshua no están peleando, no están compitiendo por un lugar. Simplemente cada uno, digámoslo así, en su particular muestra un propósito, sí, diferente. ¿Cuál era el propósito de Moisés? Mostrar la ley, enseñarla, entregarla. Digamos que él fue un instrumento para entregar, para guiar a un pueblo por medio de una ley. Pero dice aquí que por medio de Yeshua viene la gracia y la verdad de esa ley. La gracia y la verdad viene por medio del Mesías. Y vemos aquí, volviendo al pasaje que estamos leyendo en Números, vemos otra vez esa misma cuestión, ¿no? Un Moisés que dice, hasta aquí va Moisés, la ley. Pero me levantaré, levántate, pide Moisés a Yehoshua. Este Yehoshua representa a Yeshua. Uno que en gracia permite entrar el pueblo a la tierra prometida. Este es un representante. Obviamente Josué no es Yeshua. Pero sí, su nombre representa eso. La salvación de Dios. De una u otra manera, cuando dice Moisés, sacado de las aguas, saca al pueblo de las aguas, lo hace pasar por las aguas, lo hace de una u otra manera, digamos que nacer de nuevo, pero llega otro, el cual dice, el pueblo no fue perfecto. Así que el pueblo no va a entrar por la ley, sino que el pueblo va a entrar a la tierra prometida por gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque estaban a puertas de entrar a la tierra prometida, el pueblo no era perfecto. ¿Lo era? No lo era. Pues no, aquí acaban de morir un montón de gente. Así que, ¿qué era necesario mostrar aquí? Gracia. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Es decir, misericordia y más misericordia y más misericordia. Así que, cuando aquí se presenta a un sucesor de Moisés, quien sería el que desde el principio había estado diciendo, los comeremos como a pan. Es decir, no se preocupen. Yahweh nos entregará lo que prometió. Tendría que ser un varón valiente que llevara al pueblo a tomar lo que el pueblo por sí mismo no podría tomar. Un pueblo que en la actitud que llevaba con Moisés tampoco podría tomar. Era necesario un nuevo líder que no estuviera cansado y que llevara al pueblo a las batallas que ahora se vendrían, las de poseer la tierra prometida. Así que cuando pensamos en este asunto, Moisés nos lleva hasta un punto, Yeshua nos lleva a otro punto. Yo te pregunto, ¿cuál de los dos es mejor o cuál de los dos tiene más sentido o cuál de los dos es más importante? Teniendo en cuenta que Moisés fue designado por Dios, es decir, Moisés no actuó por su cuenta, él simplemente fue un instrumento. Realmente el Señor entregó la ley y también entregó la gracia, ¿no? Pero en esta historia, en la historia de nuestra vida, ¿cuál es el propósito entonces de la ley y cuál es el propósito de la gracia? Vamos a tratar de entender eso porque justamente estamos cercanos a entrar al estudio de los evangelios y los apóstoles y esto va a empezar a va a ser mencionado constantemente y va a tener una importancia muy constante, pues se va a mencionar por varios de los autores de estos libros. Así que vamos como entrando en esa introducción de lo que van a ser los evangelios. Porque hay una besorá, una buena nueva, una palabra buena. ¿Cuál es la palabra buena que se enseña? ¿Cuál es la palabra buena? ¿Qué es lo que dice Isaías? Consolad, consolad, consolad a mi pueblo y dile que su pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano del Señor. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Todo eso aparece en ese pasaje que le está diciendo al pueblo. Consuélate, hija de Sión, porque tus pecados son perdonados. ¿Qué quiere decir que es perdonado? ¿Qué quiere decir que es perdonado? Esto es algo tan común en las congregaciones, enseñar de esto, pero yo no sé qué tanto lo hayamos aprendido.
Porque los pastores cuando te hablan de esto, no muchos, o sea, mejor dicho, no puedo calificarlo, pero sé que muchos dicen gran verdad y tienen como muy ¿cómo se diría? Muy a la mano estos versículos, lo tienen así bien aprendidos y te dicen verdad, en muchos casos, sobre esto. Lo que quiero decir es que es como dicen por ahí, pan diario. Esto lo deberíamos saber si hemos estado en algunas congregaciones cristianas y es, ¿qué es el perdón de Dios, no? Creo que es una de las predicaciones más comunes. El perdón, la salvación, la gracia, esto se cuenta todos los días, pero no sé si lo entendemos realmente. No sé si entendamos esto. ¿Por qué el Señor tendría que perdonar? ¿Por qué tendría que salvar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Si pensamos en Moisés, ¿qué pensaba Moisés de la nación? Moisés pensaba que no había nada que hacer con la nación. Moisés le decía al Señor, pues, él nunca le dijo Señor, pero mira que son buenos. Nunca dijo eso. Él nunca le dijo al Señor como confía en el pueblo. Moisés le dijo al Señor, tu nombre, Señor, tus promesas, o sea, ese es tu problema. Tú escogiste esta nación, o sea, como quien dice, pues, no te ensañes contra nosotros, tú la escogiste. Es tu problema si la entras o no. Esa fue la respuesta de Moisés siempre. Así que Moisés no confiaba en la nación. Moisés solamente estaba agotado ya también. Decía, pues, no sé ustedes qué van a hacer, pero yo no me lo soporto. Y el Señor le dice, pues tú no los vas a entrar entonces. Así que el Señor siempre supo que no se trataba del poder de la nación. Es decir, no se trataba de la fortaleza de la nación porque no la tenía. ¿Qué tenía el Señor entonces como herramienta para poder cumplir sus promesas? ¿Cuál es la herramienta de Dios para poder cumplir sus promesas cuando hay tanta obstinación, tanta dificultad, tanta debilidad? ¿Cuál es la herramienta clave del Señor para llevar a una persona con todas sus taras, con todas sus dificultades, con todas sus cargas, pensamientos, etcétera, llevarlo de un estado de cautiverio a un estado de libertad y entregarle promesas? Cuando el mismo Señor sabe que ese pueblo, porque él le dice a Moisés al principio, yo sé que ustedes van a ser infieles. De entrada ya le está diciendo eso. Entonces, ¿cómo hace el Señor para entrarlos? ¿Qué herramienta tiene él? ¿Qué piensan los conectados, los estudiantes juiciosos que están aquí por Meet? ¿Cuál es la herramienta del Señor para salvar a un pueblo lleno de dificultades? Yo diría que el tiempo, porque pues de 40 días pasó a 40 años, eso es una cosa, el tiempo y pues lo que acabas tú de decir, gracia sobre gracia. La herramienta del Altísimo es misericordia. En otras palabras, si el Señor no tuviese misericordia, sencillamente no habría tampoco humanidad. No estaríamos, mejor dicho, todo esto no tendría el más mínimo sentido, porque en el momento que el Señor concibió en su mente que alguno pecaría, pues habría pensado, pues no lo creo. Es más, no habría tenido ni siquiera el pensamiento de tener a una creación que estuviese sujeta a debilidades. Así que una cualidad del Altísimo, de Él, lo que llaman algunos teólogos un atributo de Yahweh, es su longanimidad, su paciencia, su misericordia y por supuesto su amor. Así que, por eso les digo, esto es como una introducción al Nuevo Testamento, porque aquí es donde esto va a tener mayor sentido, no porque no estuvo antes, sino porque está el acumulado de mucha paciencia, de muchos años de un pueblo hostil, difícil, obstinado. Y el Señor dice, y a pesar de eso, he procurado para ustedes salvación. Así que vamos al punto de gracia sobre gracia. Esto es algo muy bonito. Es el mensaje que le llaman el Evangelio. ¿Cuál es la buena nueva? Dile a mi pueblo que su pecado es perdonado. Cuán hermosos son los pies de los que traen buenas nuevas de salvación, ¿no? Cuando, cuando, no sé, había guerra y venía un hombre corriendo de lejos, el pueblo sitiado, con hambre, con todo, y de repente llegaba un hombre corriendo y decía se acabó la guerra. ¿Qué creen que es lo que él acaba de decir? Buenas nuevas de salvación. Cuando el pueblo pensaba que iba a morir, pero llega un hombre y dice, no van a morir, hay paz.
¿Cómo se le llama eso? Evangelio, Besorá. Pues esa Besorá, ese Evangelio, ese Nuevo Testamento, todos esos nombres con que conocemos esto, empiezan aquí, con un pueblo difícil, como tú y yo, con nuestras dificultades, imposibilitado a entrar a las promesas por nuestra ley, es decir, por la ley que el Señor nos entregó, simplemente porque no podemos cumplirla, porque somos tan hostiles, tan necios, tan torpes, tan difíciles, que el Señor dice, pues, hoy me puedes estar sirviendo, pero mañana no. Así que yo no me puedo fiar de un pueblo que es cambiante, como las olas, ¿no? Solo hay una manera de salvar a una humanidad eh, tan compleja. ¿Cuál? Pues mostrando una característica muy particular de él, y es la paciencia y la misericordia en base a la fe y las promesas. Es decir, hay un requisito mínimo para entrar a la tierra prometida. ¿Cuál era ese requisito mínimo? Tener fe. Es decir, ya no era un pueblo de volvámonos para Egipto, regresemos, ¿para qué nos trajo a morir? Ese pueblo se volvía a presentar, se moría. Porque no podía entrar alguien que no quiere entrar. Alguien que no quiere entrar, pues muere. Listo, está bien. Pero si hay un pueblo que dice avanzamos, como este Josué, como este Finjas, que fueron personajes que dijeron, pues no vamos a retroceder, no nos podemos volver atrás. Hay pecado, pues cortémoslo. Pero no podemos retroceder. A ese pueblo, y a pesar de todo ese pecado, el Señor dice, pues tengo misericordia de él. Entren, entren al reposo. Pero eso es posible de la mano de líderes, en este caso, de nuestro rabino Yeshua, de nuestro maestro, que con amor y paciencia nos enseñó de qué trata el reino. ¿Qué es eso? Gracia sobre gracia y verdad, ¿no? Dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Yeshua. Yeshua nos viene en paciencia, en amor, en total ternura, a explicarnos lo que se supone que ya sabíamos. Ese mandamiento nuevo que dice, bueno, pues no es tan nuevo, es el que está desde el principio, pero yo les enseño como si fuera de hoy. ¿Cuál? ¿Cuál? Todo el mundo, tremendo mandamiento. ¿Cuál será, Señor? Pues que se amen. Es algo que uno diría, es obvio. Sería obvio que la nación supiese que debía amarse, pero no lo hacían. El maestro nos profundiza el arraigo de la ley y nos dice, es que ustedes están observando mal la ley. Ustedes han convertido la ley en una caja, en una religión, en una represión. La ley tiene que estar en el corazón del hombre, como un instrumento de vida, para que sean libres. Es muy diferente. Espero infinitamente diferente el mensaje que se expresa de esa manera a un pasaje o a una enseñanza que se expresa diciendo que Yeshua y la ley no pueden ir juntos. Eso hay ignorancia en eso bastante y también blasfemia porque estamos separando a Dios de su identidad. Pues Él es la ley, Él es la palabra. Entonces, bueno, eso es para otra enseñanza. El caso es que una vez que lo entiendes, que entiendes que Yeshua es la palabra, Él es la verdad, Él es la ley, pues Él te dice, la ley tienes que vivirla desde aquí, desde adentro. Si no, pues no estás haciendo nada y sigues preso de ti mismo, de tus pecados. Así que Yeshua lleva ahora sí al pueblo de un punto a un punto B en lo físico. Y estoy hablando del desierto a la tierra prometida. Yehoshua. Pero también Yeshua nos da la oportunidad de la vida eterna, de llevarnos de este estado a uno siguiente. Así que, ¿cuál es el caso con Moisés, con la ley, con la gracia? Pues que nunca han estado de pelea. ¿Esto qué fue? Un engaño de Satanás. Porque como dice la escritura, que vendrían muchas enseñanzas falsas, muchos engaños, con el propósito de hacer perder y torcer al pueblo. Pues cuando tú pones como enemigo de Dios a lo que Dios mismo dice, haces que Dios se vea como mentiroso. Como si fueran dos dioses. Ahí sí cometerías idolatría. Pero no hay tal cosa. ¿Qué pasa? Que si vemos esta historia reflejada en la nuestra, ¿cuál es la historia? Un pueblo lleno de ataduras, de
¿cómo se le llama esto? De cautividad, eran esclavos. Luego los lleva a un desierto a andar dependiendo de él. Y por último les entrega promesas. Son tres estados. Moisés los lleva a la libertad de tomar decisiones. Un esclavo nunca podía tomar una decisión. Si tú le decías a un esclavo, no sé, vaya y recoge las cosechas, tenía que ir a hacerlo. Y no podía decir si sí o si no. Era así tenía que ser. El Señor los lleva al desierto a decirles, pueden escoger. Esta es la bendición, esta es la maldición, escójanlo. Son un pueblo libre. Y en el tercer punto, pues están en la tierra prometida. ¿Cómo es esto en la vida de uno? ¿Cómo se ve allí la gracia? Pues lo primero es que el pueblo no había hecho nada meritorio para salir de Egipto. No era por su buen desempeño, por ser un pueblo muy perfecto que el Señor los saca de Egipto. Fue esto en base a las promesas hechas a Abraham, quien dice, este pueblo es mío, y he escuchado su clamor, y de acuerdo al juramento que hice a Abraham, Isaac y Jacob, lo liberaré. ¿Eso cómo se llama? Fidelidad. Se llama gracia. ¿Por qué? Porque el pueblo no merecía salir, no era mérito, no había ninguna ley que hubiesen cumplido. Es más, ni fe tenían. ¿Qué había ahí? Una nación que por causa de las promesas hechas a Abraham, el Señor dice, me acordaré del pueblo, para ofrecerle un camino de salvación. Así que en esa gracia envía a Moisés y le presenta al pueblo ¿qué? Ley. ¿Para qué la ley? Para que aprenda a vivir, para que aprenda a escoger, para que aprenda a tener temor de Yah, para que aprenda a amar al prójimo, a respetar, para que aprenda a lo que es juicio, justicia, equidad. El pueblo necesitaba aprender a vivir en libertad. Vivir en libertad no es tirar a un niño a un bosque a ver cómo le va. De eso no se trata la libertad. ¿Sabes qué va a pasar con ese niño? Que en par de días está muerto. Si crees que la libertad de Dios se trata de tirarte al mundo a ver cómo te va, pues diríamos que Dios es como un poquito insensible, ¿no? Como que nos tiene aquí para que muramos y ya. Pues ahí sí yo te diría, pues no entiendo mucho a Dios. Pero yo no veo eso. Hace a la humanidad y le dice, pero te va a enseñar a vivir. Le da leyes. ¿Quieres ser libre de tomar buenas decisiones? Mira, estas son las decisiones que deberías tomar. Si no, pues también te digo que te va a ir mal. No porque yo quiera que te vaya mal, sino porque esas son las consecuencias de no hacer lo que te favorece. Entonces, pues lo que vas a hacer no te va a favorecer. Es un asunto lógico. Eh, es lógica de elección. Si no escoges A, pues escogerás B. Y si escoges B, no escogerás A. Eh, pero entonces, el Señor lleva al pueblo a eso, a que conozca cómo vivir. Y luego de que conoce cómo vivir y se le manifiesta al pueblo también y le presenta un pacto y hace con él el pacto que había hecho con Abraham y le dice yo lo afirmo hoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré y le dice mil cosas hermosas. Ahora se supone que el pueblo debía ser fiel a un pacto que hizo voluntariamente, pero el pueblo no lo hace y empieza el momento más difícil para el Señor en el sentido de soportar a una nación inconstante, infiel, dudosa, que tienta al Señor, que no lo entiende, que, bueno, etcétera. Pero aún así, dice, yo los entraré a la tierra prometida porque he hecho un juramento a Abraham de que así sería. Si ustedes no me lo permiten, en mi misericordia, mejor dicho, a los que lo permitan, en mi misericordia los entraré. Si quieren volver, vuelvan. Retrocedan. Esto no están obligados a cruzar. Pero el que quiera, entrará. Así que se presenta la gracia del Señor. Otra vez. ¿La ley fue necesaria? Por supuesto. Les dije esta mañana. Si Israel entra a juzgar a una nación sobre la que Israel es igual o peor, ahí sí diríamos que Dios es injusto. Porque ¿cómo utilizar una nación impía para, para juzgar a otra impía también? ¿No deberían morir ambos? Pues diríamos que sí. Y claro, el Señor puede utilizar una nación impía para juzgar a otra, pero en el cabo de tiempo, ambas llevarán el mismo juicio. Pero, ¿qué pasa con Israel? Que se supone que sería un instrumento de luz y de justicia para hacer el juicio del Señor en las naciones.
Pero si Israel no llegaba a ese lugar porque no cumplía la ley, pues diríamos que sacar a un pueblo para que... Es como que ves a una persona, eh, digamos, a una zona así bien tenaz de Bogotá, donde hay drogadictos y todo esto, y malhechores y gente con mil dificultades, y coges a uno al azar y le dices, ¿sabes qué tú? Te voy a poner al tope de mis negocios. ¿Cómo se lee eso? ¿Misericordia? Yo diría torpeza. A menos que yo capacitara a aquella persona, la limpiara, la guiara, con mucha disciplina, con mucha constancia, hiciera que pase por un proceso de transformación hasta llegar a ser un buen administrador. Solamente en ese caso y solamente en ese caso yo le entregaría los negocios. Le diría, ahora sí, usted que ya sabe ahora sí de finanzas, que tiene dominio propio, que lleva un buen testimonio para la gente, para los empleados. Ahora sí, tome las llaves de la administración. Pero si no es el caso, ¿qué sentido tiene poner a una persona que se fuma las cenizas de la abuelita, que vende el televisor para comprarse una droga y decirle, lo pongo al tope de los negocios? ¿Sabe qué va a pasar con esa empresa? Se va de pique, pero en 3 días. Entonces, juzgamos a Dios porque corrige a su pueblo y porque no lo permite entrar a la tierra prometida así como así. Pues, otras digo que no entendemos de verdad a Dios, pero cuando lo aterrizamos a nuestro panorama decimos, pues que tiene lógica completa. El Señor tenía que preparar primero a su pueblo, no podía meter al pueblo así como así. Si iba a entregarle al pueblo esa tierra, es porque el pueblo también tenía mérito en ello, un mérito que Él les concede. Y este es la obediencia, la fidelidad. Así que sirve la ley hoy en día, pero por supuesto es necesaria. ¿Es necesaria para qué? Para saber que eres libre, para hacerte dueño de tus decisiones, hacerte saber que todo lo que haces construye y no destruye, hacerte poseedor de las bendiciones que parten de la obediencia, pues Abraham también obedeció y en eso se perfeccionó su fe, dice un pasaje del Nuevo Testamento. Así que la obediencia es una clave, o sea, no la puedes sacar de allí, porque por eso te digo, es un engaño, es una torpeza grandísima en decir que no debas cumplir la ley del Señor. Porque eso te pone en el nivel de aquel drogadicto. Y es decirle, pero no le inquiete. No que le entregó. Si ya le entregaron la herencia, pues que la coja. Pero eso no tiene sentido. Si el Señor entrega su herencia, su conocimiento, su amor, no es para ser pisoteado por el mundo. Es para que haya luz en eso. Es para que con eso haya conversión y luz para todo el que se acerque. Así que ese es Yehoshua. Yehoshua representa a aquel que podría, en misericordia del Señor, entrar el pueblo a la tierra prometida. Así que en la vida de nosotros, tú no puedes decirle, Señor, pero es que yo guardé los días de reposo. Y Señor, es que en tu nombre yo hice muchas cosas. Y el Señor te puede decir fácilmente, aunque cumplas toda la ley, no hiciste suficiente. Porque Yeshua le dijo al joven rico, le dice, el joven le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y le dice, ¿qué dice la ley? Le dice, pues los mandamientos, los he guardado desde la infancia. Y el Señor le dice, te falta. Y ese pasaje es tenaz. ¿Cómo así? ¿No se supone que con la ley es suficiente? ¿Qué me falta, maestro? Ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Luego con la ley no era suficiente? Pues el punto es que no se trata de cumplir por cumplir leyes. No se trata de que tú le restregues en la cara al Señor que has cumplido muchas leyes y cómo el otro no lo ha hecho. Se trata de la conciencia que hay detrás de cada paso que damos en la vida. Se trata de saber vivir, de saber disponer nuestra vida en favor de nosotros y de los demás. Así que el Señor le cuestiona a aquel hombre, tú puedes verte muy bonito como religioso, pero te pruebo en el amor, a ver si de verdad hay amor en ti. ¿Qué tan arraigado estás a lo que tú dices que es bien? Pues ve y haz el bien. Y él dice, no puedo hacer el bien. Entonces el Señor le dice, pues tú no eres digno del reino de los cielos. Eso me parece una locura. Es uno de esos pasajes que Yeshua la saca de jonrón y queda uno como que es difícil. No se trata de acumular puntos al cumplir leyes. Se trata de que la ley es una herramienta en tus manos para vivir.
Si tú vives de acuerdo a la ley, vives bien, ¿no? Si te preguntan, venga, pero es que usted, ¿y cómo hacen los otros que les ha pasado esto y esto y esto? Pues mira entonces nuestro ejemplo. De, hemos conocido el camino del Señor desde nuestra infancia, hemos procurado hacer su voluntad y siento que nos ha ido bien en la vida. Pero eso es gracias a Él y a ese camino que hemos escogido. O sea, si a eso cómo se le llama, pues testimonio. Es decir, si tú y yo no somos un testimonio del haber vivido en fidelidad al Señor y lo único que tenemos son un mal reporte para presentar, pues ahí sí te digo que parece que es en vano todo lo que te pasa. Pero si tú tienes un buen testimonio para presentar más allá de lo que tengas y no tengas, sino la manera en que tú ves la vida, la manera en que sientes la vida, la manera que tú puedes expresarte sobre la vida, pues le muestras a la gente que sí es posible vivir con Dios y que está más allá de bendiciones físicas, que es algo muy por encima y que se trata de una paz aquí en el corazón. Así que, ¿dónde está Dios? Pues conozco gente que por muchos años le ha temido y ha pasado muchas dificultades. Pero también he visto mucho, pero mucho la respuesta de Dios a aquellos mismos que tienen dificultades. Ah, el Señor responde siempre y su misericordia no se aparta de los que constantemente le siguen con fidelidad. Así que ¿para qué sirve la ley? La ley es un instrumento, un ayo, un guía. Es ver a Moisés caminando con el pueblo de su mano y tratando de ayudarlo a vivir bien. De ti depende recibir el consejo de la ley, porque el que recibe el consejo de la ley recibe el consejo de Dios, pues Dios da la ley, ¿no? Así que cuando tú menosprecias el consejo de Dios, menosprecias a Dios. El problema es que cuando menosprecias a Dios, estás como el pueblo diciendo, no quiero entrar a la tierra prometida. Y aunque te hayas equivocado poco o mucho, estás diciéndole a Dios, pues muy bonito todo, pero me regreso para Egipto. El Señor te va a decir, pues ve y muere entonces en Egipto. Pues yo no te voy a rogar. Pero ¿qué pasa cuando tú, por lo mucho o poco que conozcas y comprendas la ley, muestras fe, constancia, humildad, amor para con tu Dios? Pues te digo lo contrario, que sin importar la cantidad de tus pecados, Él puede decirte, ve y entra en mi reposo. Y es ese balance extraño que encontramos entre la misericordia y la justicia, ¿no? El Señor puede pasar por alto el pecado del pecador, siempre y cuando éste tenga arrepentimiento. Es decir, siempre y cuando éste quiera avanzar, quiera continuar, quiera entrar a la tierra prometida. Pero si eres de los que retroceden, dice un texto, no agradarán mi alma, dice el Señor. Porque esto no es una carrera del que más retroceda o el que más lejos llegue. Se trata del que más soporte, el que más aguante. Esta es una carrera de resistencia, como dicen por ahí. No de velocidad, de resistir, de avanzar todos los días un poco más, de entender la vida en las manos del Señor. Solamente así podremos llegar allí como Josué y todos ellos, un pueblo que seguía siendo difícil, pero que era diferente, porque ahora este pueblo estaba listo para entrar a poseer la tierra, porque ya no era un pueblo de los de me regreso. ¿Sabe por qué? Porque este pueblo, por todos esos 40 años, como mencionaba hace un ratico, el tiempo, ya no recordaba lo que era vivir en esclavitud. Este pueblo ya no sabía lo que era vivir bajo el yugo de Egipto, ni las cebollas de Egipto, ni la carne que se comía allí. Este pueblo ahora lo único que conocía era desierto. Así que todo lo que venía era bueno, era nuevo, era gratitud. Todo lo que se les presentara ahora ya no había una opción de pues quiero regresar. Porque el tiempo habría logrado en el pueblo darle un nuevo corazón. Así que es necesario ver que por eso el trato del Señor toma tiempo. No esperes que las cosas pasen de la noche a la mañana. El Señor con amor te empieza a quitar tus cadenas que te atan y por un proceso, ojo, largo. No esperes que esto sea de momento porque todo lo que es de momento generalmente no es perdurable. Pero cuando toma tiempo, créeme, el Señor está trabajando y te está quitando y te está puliendo. No era fácil andar por el desierto aguantando hambre y sed. Sin embargo, allí dicen estos pasajes, y probé al pueblo a ver si iba a confiar o no en mí. O sea que cuando estás en dificultades, deja de pensar que la vida es un caos. Más bien pregúntate
Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Para qué me permites esto? ¿Por qué me permitiste vivir esto o lo otro? Y créeme, que allí es donde están las respuestas, allí es donde está la sabiduría, allí es donde vas a entender quién eres, para qué estás acá. Hay gente que dice todo el tiempo, ore para que el Señor le muestre cuál es su propósito, para ver si usted va a ser pastor, cantante, y como que se reduce todo a qué vas a hacer en un ministerio de una iglesia, pero sabes que el propósito ya está pintado. Dice la escritura que Él nos ha preparado para vivir, ¿no? En el camino que Él ha preparado de antemano para que andemos. O sea que ya hay un camino para andar. ¿Por qué no has ido al camino? ¿Por qué no estás caminando ese camino? ¿Por qué no lo conoces? Pues, ¿dónde hay un predicador aquí que le enseñe? Tienes que buscar el camino. Pero una vez estando en el camino, no debes bajarte de ahí. De hecho, encontrar el camino es bien difícil, ¿no? El camino es angosto, la puerta es angosta y estrecho el camino y pocos lo hallan. Pocos lo encuentran. Así que si sabes cuál es el camino, no dejes de andar por él. Porque allí estará Yeshua, la puerta, diciéndote, no te preocupes, yo te llevo. Es como él es el del ascensor, él es el que nos está llevando, pero tú puedes tirarte, puedes pararlo, puedes hacer lo que quieras. Pero digamos que el tiquete está comprado, la salvación está puesta. Pregúntate por qué hay tanta obstinación en tu corazón para no seguir, para no tomar algo que ya se ha entregado. ¿Sabes qué es? Egoísmo. Es dureza, es obstinación. Pero eso no le sirve a nadie y mucho menos a ti mismo. Eso es algo que te, como decía hace un rato, es una trampa. Es una trampa. Es algo sutil. Es como las palabras dichas por la serpiente a Eva, ¿no? Son astutas. Te hacen pensar que vas a lograr algo con tus caminos, pero esos caminos que tú apruebas muchas veces son muerte. Así que volviendo al asunto de un buen líder sería, aprendiendo de Moisés, uno que piensa y pone siempre en primer lugar a los demás, aquellos a quienes guía. Y aquí vemos a uno que nos recuerda esto siempre y siempre sabremos que es el mayor ejemplo de esto y es el Mesías. El mayor líder de líderes, Elohim, pone su vida con tal que su pueblo se salve. Eso es impresionante. O sea, él dice, mi vida lo es todo, pero con tal de cumplir por el amor que le tengo a mi pueblo, por las promesas dadas, estoy dispuesto a poner incluso mi propia vida. Lo más sagrado de lo sagrado está puesto por una nación pecadora. Eso es una arbitrariedad. Y a pesar de todo, culpamos a Dios de ser, pues, no sé, de mil cosas se le acusa en el mundo. Sin entender, nunca entendemos que los caminos de Dios, los pensamientos de Dios son tan elevados, tan altos, que por más de que entremos a diagnosticarlos, vamos a quedar en el ridículo más grande, porque tarde que temprano, un hecho bíblico nos va a demostrar que sí hubo amor en cada cosa que Dios hizo. La misma historia nos lo demuestra. Así que de Moisés aprendemos el poner al pueblo por encima de nuestra propia vida. Y el Señor le dice acerca de aquel elegido, el que se ha puesto, que vaya por delante del pueblo, que los entregue a la tierra prometida, que los introduzca, pues es el pastor. Yahweh dijo a Moisés en el 18, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, le consultará por el juicio del Urim delante de Yahweh, por el dicho del saldrán y por el dicho del entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Moisés hizo como Yahweh le había mandado. Tomó a Josué, lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación y puso sobre él sus manos y le dio cargo como Yahweh había mandado por mano de Moisés. Y por último lo que pasa aquí es, escoge a un varón que esté siempre delante del pueblo como tú lo hiciste. Que si él entra, el pueblo entra, que si él sale, el pueblo salga. Un varón, un líder completo, como tú lo has sido. Y dice que Moisés puso las manos sobre él, ¿no? El asunto de poner las manos, que quizás cuando estemos viendo el Nuevo Testamento y todo lo que allí se habla en la Brit Hadashah, hablaremos un poco más de esto, pero estos son uno de esos pasajes donde se menciona este asunto de poner las manos, de poner las manos. Moisés puso las manos sobre Josué a la hora de
darle el cargo, el mayor cargo en Israel. ¿Qué representa el poner las manos? Pues representa varias cosas. Lo primero es un acto público, que la gente vea que este no se lo pidió, que esto no fue por una rebelión, por autoelección o por democracia. No, Moisés, de acuerdo a la voluntad del Señor, lo escogió. En público dice, este va a ser el sucesor. O sea, es un acto público de elección, primero, ¿sí? Segundo, representa que Moisés, de una manera representativa, transmite su autoridad a él. La transmisión por medio de la imposición de las manos es algo que se ve en la Torah bastante, como cuando el pecador llevaba su ofrenda y ponía las manos sobre el animal de expiación, representando así que ponía sobre él el pecado que quería expiar, ¿no? Así que esta representación de transmisión es constante en la escritura. Moisés lo hace con Josué, poniendo sus manos sobre él, representando que él sería el que tomaría ahora la voz, que él sería ahora ¿cómo se llama esto? El líder, ¿no? Que no se te olvide. Y entonces, eh, pone sus manos y le da el cargo que el Señor le había mandado. Y de este Josué, quiero leer otro pasaje en el libro de Josué. Vamos a ir al libro de Josué y con esto vamos concluyendo. En el capítulo 1 del libro de Josué dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahweh, que Yahweh habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Aquí lo que primero hay en este pasaje es el testimonio de, no sé si esto lo escribió Josué o quien haya sido, pero aquí se manifiesta qué pasa. El Señor le confirma a Josué su elección y le dice: así como estuve con Moisés, estaré contigo para entregar al pueblo todo lo que dije a Moisés que entregaría. Así que estas palabras quiero que las memoricemos y pensemos que nosotros también podemos ser líderes. ¿Qué significa liderar? Liderar es ponerse la camiseta que otro no quiere llevar. No la de ser un rey, la de ser el que todo el mundo le sirve, la de ser el del primer lugar. No, ser líder significa servir. Por eso Yeshua dice: el mayor de ustedes es el que sirve. Ese es el mayor. Así que el líder bíblico, a diferencia de los líderes actuales, no es el que tenga más confort, el que vive a costa de otros, no. El líder es el que más sirve, el que primero se levanta y último se acuesta. Pues así son los padres en los hogares, ¿no? Si queremos tener algún tipo de liderazgo, porque deberíamos tener liderazgo, por lo menos sobre nuestra propia vida, ¿no? Liderazgo en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, en los grupos, siempre deberíamos ser personas que lideramos y no tenemos el cargo de estar allí como que otro mande por mí. Eso pues no es tan bueno, porque la sociedad generalmente es impía y el tener esa actitud pues te va a hacer que otros tomen decisiones malas por ti. Así que también piensa en tu familia, en tus hijos, en los demás, y tú puedes ser una persona que disponga un camino bueno para ellos. Porque si es así, dice aquí: no te dejaré ni te desampararé. 6. Esfuérzate y sé valiente. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y recordando a Yeshua dijo esto: porque no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque aquí que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota de la ley pasará. Así que, al igual que este Josué, el Señor Yeshua lo hizo. Yeshua no se apartó a diestra ni siniestra la ley, la cumplió completamente, no cumplida como
como chuleado, terminado, aquí se terminó, sino pues hizo lo que tenía que hacer de acuerdo a la ley. Esa fue la misma instrucción que el Señor le dice a Josué, no te apartes de la ley, a derecha ni izquierda. No que se suponía que terminaba la ley, no, ¿quién terminó entonces? La figura de Moisés. El pueblo seguía a la tierra prometida, ¿qué? Pues a vivir bajo la ley que había aprendido, pero ahora en las promesas que había recibido también. Es decir, no se trata de como que aquí termina una cosa y empieza otra, en el sentido de que todo lo que es de Dios es eterno. Todo lo que le entrega es eterno. Ninguno de los dos acaba. Simplemente son parte de cómo funcionan las cosas. Él nos prepara y nos envía. Bueno, esa preparación es la ley. Cuando te envía es para que actúes de acuerdo a lo preparado. Obviamente, eso no, o sea, como que no tiene sentido que, bueno, ya lo aprendí, ahora pues voy a desaprenderlo. Pues no tiene ninguna gracia. Pues aquí le dice a José también, no te apartes de la ley, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Qué quiere decir? No pienses fuera de este libro. O sea, más bien, pon tus pensamientos a disposición de este libro. Porque entonces te irá bien, sabrás elegir. Eh, eh, También con aquel amigo que hablaba me preguntaba, ¿tú me recomiendas leer otras cosas, aprender por otros lados? Y yo le dije, pues yo eventualmente lo hago, me gusta aprender y tal. Pero es complicado porque ¿cómo sabes escoger si algo es bueno para ti o no? Así que cuando uno no tiene un punto de referencia para escoger otro, es probable que caiga en una trampa mayor de la mente de uno mismo. Si hay algo que en estos años que llevo sirviendo al Señor o conociéndole, es que puedo con toda certeza o con, digamos, poniendo mi nombre en eso, es recomendar la Biblia como un libro de estudio, como un libro de vida, como un libro de todo. Lo que pasa es que nunca la leemos. Nos acostumbramos a que otro la lea por uno, a irnos a una iglesia, a un pastor, a alguien que nos hable, pero rara vez está en nuestras manos este libro. Y ahí está el error. Le hemos cogido cosa a la Biblia, no por la Biblia, sino por los que la han enseñado. Y si tomamos la iniciativa de buscarla y leerla, estoy seguro que ahí empiezan las cosas buenas. Ahí vienen los cambios. Así que recomendar otro libro, pues es que literatura mil, hay todo lo que quieras. Pero recomendar el pensamiento a otra persona, pues habrán cosas de sabiduría, claro que sí, hay cosas buenas y chéveres de leer, pero no puedo recomendarla como verdad de vida. Tarde que temprano, el consejo llega a un límite. Pero lo que está escrito en este libro, lo digo en tono de mi vida propia, lo que dice este libro es, es muy superior. Es, creo que la Biblia ha caído en desprestigio y en estereotipo por culpa de los supuestos hombres de verdad, hablando de los que no lo han sido. Pero eso no le quita, no le resta al libro cuando lo lees. Así que juzgar a un libro por la opinión de otro es un error. Creo que siempre está bueno tomarse uno la oportunidad de hacerlo, de leerlo. Y sé que es un libro muy extenso, pero se puede. Es un libro maravilloso. Así que, si, ¿cuál sería mi recomendación en amor para cualquiera que quiera, eh, no sé, recibir un consejo mío? Sea que nunca se aparte este libro de su boca. Que estas leyes nunca se aparten de su vida. Que día y de noche las medite. Para que guarde y haga lo que está en él. Porque entonces le va a ir bien en la vida. Es que hay gente que le va mal, sí, pero analiza un poquito su vida y la verdad es que no alinean tanto su vida a lo que dice la Biblia. Muchos solamente tienen en su boca la mención de Dios constante, oración y tal, pero hay muchas cosas en desorden y eso hace pues que la vida esté un poquito de para arriba. Pero una persona que realmente, ojo, realmente busca hacer lo que es recto, tarde que temprano también va a dar fruto todo ese bien que hace. Porque así funciona, ¿no? Así funciona la vida. No, que dicen por ahí, no hay
mal que dure 100 años, ¿no? Algo así dicen. Ni cuerpo que lo resista. No hay mal que dure toda la vida. Lo que quiero decir es que no juzgues al Señor por algo que estás viviendo hoy, porque ese hoy puede cambiar mañana. Es decir, cuando tú ves tu vida, has vivido muchas vidas, ¿no? Yo acuerdo mi vida de infancia, no tiene el más mínimo parecido al de hoy. Mi vida en mi primer matrimonio tampoco se parece a este. Mi vida en la universidad. O sea, uno ha vivido tantas cosas, ¿cierto? Y todas difieren en nivel económico, en los afectos, las personas que te rodean en esos momentos, la vida que tuve cuando estaba en la iglesia de niño, la vida etcétera. O sea, todos, cuando miras cada 5, cada 10 años, uno ve una historia, pero re diferente. O sea, pensar de aquí a 10 años, simplemente yo ni siquiera guardaba el día de reposo, como para poner una idea. O sea, pasan muchas cosas en cada década. Eso me hace pensar que esta edad que tenemos, yo tengo 33 años, he vivido literalmente unas 3 vidas. En estas décadas he podido hacer muchas cosas. Y todos los años que el Señor me permita vivir, pues espero vivirlos bien. Y aprender mucho en esas vidas que Él me dé, con abundancia o sin ella. Si el Señor me decide quitar, pues también amén a su nombre. Y si me ha de enseñar en eso, pues que me enseñe. Quiero pensar así, quiero entender al Señor así, porque Él se presenta así. Así que no se trata de la clase alta o la clase baja en la que vayas en el avión. Se trata de llegar al destino. Creo que es por ahí. Eh, o no se trata más bien de ir en flota o en avión, se trata de que llegues al destino. Así que si la vida nos dicen por ahí, te da limones, pues hazte una limonada. Pero aprendamos a vivir. No te apartes nunca, nunca se parte este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la clave del éxito. Mira que te mando que te esfuerces. Esa es la otra clave del éxito, ojo, que te dicen, por eso cito, pues que cita hoy el mundo a los grandes empresarios, a los grandes exitosos. ¿Qué te dicen ellos? Esfuérzate, no seas perezoso porque ahí no va a haber éxito nunca. Esfuérzate, estudia, esfuérzate. Ah, bueno, el Señor te dice lo mismo. Estudia de día y de noche en la ley. Esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No des el paso como de que, es que si sirvo a Dios y como que hay como una duda ahí de quién sabe cómo te va a ir. No, hazlo con toda porque si Dios te ha puesto delante un camino, no es para, no es para miedosos, esto es para valientes, para alguien que teme por su vida, para alguien que ama la vida, alguien que ama a su familia. Si tú amas tu familia, si amas tu futuro, si amas quién eres, elige a Dios, porque Él ha dejado lo mejor para sus hijos. Yahweh estará contigo donde quiera que vayas. Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento, y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. Y ahí viene cuando Él dice, entrarán a la tierra prometida. Prepárense porque vamos a entrar. Pero era necesario tener esa actitud de creerse el cuento de que si el Señor nos ha dado una instrucción, es para obedecerla, porque allí está la vida, allí está el bien. Y entonces podrá ser un buen siervo. Dice en el 15 de ese mismo capítulo, hasta tanto que Yahweh haya dado reposo a sus hermanos como ustedes y que ellos también posean la tierra de Yahweh vuestro Dios, que Él les da, después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo del Señor, os ha dado a este lado del Jordán. Hacia donde nace el sol, entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Yahweh tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas tus cosas que le mandes, que muera. Solamente esfuérzate y sé valiente. Eso le dicen los rubenitas y los de Manasés a Josué. Te obedeceremos en todo, porque tú eres un digno siervo, un digno sucesor de Moisés, siempre y cuando tú hagas todo lo que el Señor ordene como estuvo Moisés. Siempre y cuando Dios esté contigo, nosotros vamos contigo. Así que, terminando el asunto, un buen líder debe ser
esforzado, debes ser valiente. No puedes ser un pusilánime, no puedes ser un miedoso. Debes esforzarse en el amor de Dios, en la obediencia a Dios, en el testimonio. Esto tiene que ser prioridad. Por encima de que te guste o no, por encima de que te duela o no, tiene que estar la obediencia. Entonces vas a tener gente que te quiera escuchar, que te quiera seguir. ¿Por qué? Porque les estás presentando un vivo testimonio de que tú no estás mandando a la gente a hacer cosas que tú no haces. Pues esa era la acusación de Yeshua a los escribas y fariseos, ¿no? ¿Qué era? Que ellos ponen cargas sobre la gente que ni siquiera ellos ni sus padres llevaron. Esa era la acusación de él. Ustedes no son buenos líderes. Ustedes solamente son personas que fastidian a la gente con cosas que ni se les ha mandado, que ni siquiera ustedes llevan. Por favor. Así que un buen líder primero se pone la camiseta y hace y demuestra. Y de la mano de Dios estamos hablando mayormente de una persona que quiere guiar en el Espíritu de Dios. Tiene que estar pegado a la mano de Dios full. O si no, esa obra va a tropezar. En el momento que tú como líder te despegas y te crees muy grande y te crees muy inteligente, muy sabio y lo que sea, y te despegas del Señor, hasta ahí llegó todo. Eso lo hemos visto mucho en muchos libros, en Macabeos particularmente, por ejemplo, con Judas Macabeo. Toda la gloria que llegó a tener este hombre se terminó cuando él ya se creyó el invencible. Le pasó lo de Aquiles, ¿no? El de Troya. Solamente quería acumular victorias. Así que mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por habernos acompañado hoy en este día de Shabbat. No olviden que la vida está llena de retos, de dificultades, de pruebas, pero el Señor les dará la salida. Créanme eso. El Señor les va a dar salida. Solamente esfuércense, sean valientes y no abandonen esta ley. No la abandonen. No se avergüencen ni mucho menos pierdan la confianza en Yahweh, porque Él dará la oportuna salida a todos los que en Él confiamos. Así que gracias por habernos acompañado. Recuerden que ya el martes retomamos los estudios diarios y continuamos con el libro de Macabeos. Terminado este, creo, iniciamos con el libro ya del Evangelio de Mateo. Así que el Señor los bendiga, que tengan una excelente semana. Shavua Tov, y gracias por habernos acompañado. Bendiciones. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi
Rey, mi buen Señor, mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.